Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. A través de esta cápsula volveremos entonces a tomar el tema del ramo de medición y verificación. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Por favor, mantengan la cuarentena. La idea es que esto pase pronto y volvamos a reencontrarnos nuevamente en las aulas de clases con ustedes y que todos nos encontremos bien, ¿ya? Cuídense harto, cualquier cosita, no se olviden de comentar, se lo he explicado varias veces. Si necesitan algo, alguna necesidad, traten de hacerlo a través de esta línea y conversar directamente con nosotros, ¿ya? Chiquillos, entonces vamos a pasar al tema que nos corresponde esta vez, que sería el micrómetro, ¿ya? Nos toca ver los instrumentos de medición. La vez pasada vimos el piemétro y hoy comenzamos entonces con el micrómetro, ¿ya? Como hemos visto anteriormente, la unidad de fundamento, unidad de torque, la unidad de torque la vamos a dejar al final, ojalá que la podamos hacer de manera práctica cuando volvamos a clase. Y pasamos a la unidad 3, instrumentos de medición. En instrumentos de medición ya hemos visto instrumentos, pie de metro y ahora pasamos a micrómetro, ¿ya? Bueno, como siempre, la unidad tiene un objetivo. La realidad, la idea es que ustedes puedan utilizar pertinentemente instrumentos de medición de longitud asociada a la mantención de equipo, maquinaria pesada, interpretando obviamente adecuadamente las lecturas de las medidas obtenidas. Ese es como el objetivo principal de esta presentación, ¿ya? El objetivo específico entonces es identificar el micrómetro como instrumento de precisión preciso, las partes y piezas, y también aprender a interpretar las medidas correspondientes a la medición que ustedes están realizando. Bueno, el micrómetro viene del griego micros, que es pequeño, y metro, obviamente de la parte de medición, también llamado tornillo Palmer. Es un instrumento de medición ampliamente utilizado para medir mediciones pequeñas o dimensiones pequeñas, con un grado de precisión obviamente superior que el pie de metro. Existen distintos tipos dependiendo de la unidad de medida que uno quiera o requiera efectuar al medir. Ya, pueden ser centésimas, milésimas de milímetro o milésimas y centésimas de pulgada. Como anteriormente comentaba, el micrómetro existen diferentes tipos, ¿ya? Según las medidas que nosotros vamos a efectuar, vamos a utilizar un micrómetro para la función específica que se requiera. Así como el pie de metro anteriormente hemos visto que tenía un micrómetro para medir profundidad, diámetro interior, diámetro exteriores, en el micrómetro también existen diferentes tipos de instrumentos para hacer ese tipo de medidas. La imagen superior izquierda es para medir diámetros exteriores, el que está ahí abajo en la izquierda es para poder medir profundidad, diámetros interiores, estos dos que están juntos acá, ¿ah? Eh, este instrumento que está acá, que es para medir interiores, va a depender del rango que tenga, porque hay muchas veces que los instrumentos pueden ser expandibles, o sea, yo le puedo agregar acá piezas y este instrumento va a aumentar su diámetro de rango de medida, ¿ya? Principalmente este instrumento tiene esa función. Este no, tiene el límite específico de un diámetro, como dice acá, de 25 a 50. Este también tiene un rango, pero este tiene la capacidad de que nosotros podemos cambiar piezas e ir aumentando el diámetro a medir. Entonces tenemos el exterior, interior y micrómetro de profundidad, al igual que como en el piémetro tenemos en un solo instrumento para medir las tres funciones, en este caso es un instrumento para cada una de ellas. Eh, Según las medidas a efectuar entonces, determine qué tipo de medición se muestra en cada una de las imágenes, interna, externa o profundidad. Un par de segundos, trate de identificar usted cuáles serían los nombres de cada uno de estos instrumentos. Bueno, el que dijo que la primera era para medir interior, estaba muy bien.
el segundo para medir profundidad, el tercero, ¿cuál sería? Interior también, y el cuarto sería externo, ¿ya? Entonces esa sería la forma de medir con el instrumento: interior, profundidad interior y externa. Bueno, los tornillos micrométricos o tornillos Palmer o micrómetro expresan las medidas en dos sistemas: el sistema inglés y el sistema internacional, ¿ya? Dependiendo obviamente de la fabricación del instrumento. Ahora, ¿yo cómo determino cuál de estos dos instrumentos es del sistema inglés o del sistema internacional? ¿Ya? Ahí es importante que nosotros nos fijemos en esa plaquita que tiene el instrumento, que obviamente sale la marca, y indica unos números. Esos números hablan del rango de medida. En el caso del instrumento, en la parte izquierda dice de 0 a 1 pulgada, y la precisión del instrumento, que es de 0,01 pulgadas. ¿Ya? En el caso del sistema internacional, tenemos la misma especificación, la misma plaquita, pero tenemos un rango que dice de 0 a 25 milímetros, ¿ya? Ese sería el rango desde el punto mínimo al máximo que puede medir el instrumento, y la medida más pequeña o la precisión que tiene el instrumento de 0,01 milímetros. Bueno, jóvenes, los micrómetros, según su construcción, pueden alcanzar altos grados de precisión, como por ejemplo centésimas o milésimas de milímetro, o centésimas y milésimas de pulgada. Como lo vimos en la lámina anterior, ustedes se tienen que fijar acá en el grado de precisión y el rango del instrumento, ¿ya? También saber que un milímetro dividido en 1000 partes se conoce como una micra o micrón, ¿ya? Que sería en el caso de acá. Entonces tenemos este instrumento que tiene una precisión de 0,01 milímetros, el instrumento del medio que tiene una precisión de 0,001 milímetros, sería una milésima de milímetro, y una milésima de pulgada, que sería 0,001 pulgadas. Como tarea, me gustaría que me comentaran cuál de estos tres instrumentos tiene más precisión. A ver si es que alguno, después de la retroalimentación, me comenta cuál de los tres tiene más precisión o cuál sería el orden. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuál sería el orden? ¿Ya? También podemos encontrar micrómetros de medición mecánica, analógica y digital, ¿ya? No solamente existen este tipo de instrumentos que es el que tenemos nosotros en taller, sino también tenemos algunos instrumentos que son analógicos o digitales, como el que está acá en la imagen, así como el piedímetro digital que también tenemos, contamos nosotros la especialidad. Existen micrómetros digitales, ¿ya? Que estas serían las imágenes de ejemplo. El micrómetro exterior de 0,25 milímetros que se muestra en la figura se compone principalmente de 7 partes, ¿ya? Esos serían los números específicos de cada una de las partes. Bueno, la número 1 sería el cuerpo, que constituye el armazón en forma de U del micrómetro, que suele tener unas plaquitas aislantes, que serían estas de color azul, para evitar la variación de la medida por dilatación. Al tenerlo uno con la mano, va cediendo temperatura del cuerpo nuestro al instrumento, y eso puede generar una variación de medida. Entonces tiene estas placas plásticas para evitar que la temperatura del cuerpo interfiera en cuanto a la medida. Después tenemos el 2, que está en la parte verde, aquí al final esta figurita ploma, que sería el tope fijo, que determina el punto cero de la medida y suele ser de metal más duro para evitar el desgaste. En las partes de apoyo que tienen en ambos lados, siempre tiende a ser un material mucho más duro que el material que nosotros vamos a estar midiendo, para evitar el desgaste, y ese desgaste genera una alteración en la medida. Después tenemos la 3, que sería la espiga o husillo, que es el elemento móvil que determina la lectura del micrómetro.
Bueno, continuamos entonces con la 4, que sería la palanca de fijación. Este es el freno que permite bloquear el desplazamiento del husillo o espiga. Después tenemos el 5, que sería el trinquete, y este limita la fuerza ejercida al realizar la medición. Este punto es importante porque generalmente los estudiantes tienen la tendencia de girar con el punto número 6, con esta parte giran el husillo. Y no, se realiza con el trinquete porque este tiene una pequeña chicharra interna que permite que la fuerza, si yo ejerzo una fuerza mayor, se va a desplazar la chicharra y va a sonar. Y así va a evitar que yo ejerza un esfuerzo mayor y me va a alterar la medida. Después tengo el tambor nonio o móvil, eh, que contiene una escala móvil que posee 50 divisiones y al mover el tambor, este avanza en la espiga. ¿Ya? Este tiene 50 divisiones acá y cuando nosotros lo giramos va avanzando con la espiga. ¿Ya? Después tenemos el número 7 que sería el tambor o escala fija que contiene la escala graduada, en este caso, de este instrumento, de 0 a 25 milímetros. Ya jóvenes, ahora que conocemos las partes del micrómetro, identifíquelas en esta imagen. Trate de recordar cuáles son los nombres de cada una de ellas. ¿Ya? La número 1, el cuerpo. La número 2, el tope fijo. La número 3, la espiga o husillo. Número 4, la palanca de fijación o freno. El número 5, el trinquete. Recuerden para qué función tiene el trinquete. Número 6, el tambor o nonio móvil y el tambor o escala fija del instrumento. ¿Cómo realizamos la lectura de un micrómetro, en este caso exterior de 0 a 25 milímetros? Nosotros, como está en la imagen, vemos el tambor fijo, el tambor móvil, acá tenemos el freno y tenemos una escala que está graduada en el tambor fijo. Esta escala está en milímetros en la parte superior, ¿ya? Como indica aquí, 1 milímetro desde 0 a 1, y en la parte inferior tenemos medio milímetro, que es la indicación que está acá, 0,5 milímetros, que equivale a esta línea que está abajo. Entonces, nosotros, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo lo debemos realizar la lectura? De 0 a 1, ¿o no? 0, 1 milímetro. Si es que aparece la línea inferior, quiere decir que es 0, 0,5, 1, 1,5. Entonces tenemos 1,5 milímetros. Y después hay que ver qué medida hay en el tambor. La lectura de la medición es una suma de lo que indica la escala fija en la parte superior más la parte inferior y lo que está en el tambor. ¿Ya? Cada división de la escala móvil, en este caso, equivale a 0,01 milímetros. O sea, cada una de estas líneas equivale a 0,01 milímetros. Entonces, realizamos la medición. Al girar el tambor móvil, cada una de las vueltas que se desplaza equivale a 0,5 milímetros. Este tambor tiene 50 divisiones, por lo que cada una de las líneas equivale a 0,01. ¿Ya? Entonces, cuando doy una vuelta en este tambor, yo avanzo 0,5, o sea, medio milímetro. Para poder avanzar 1 milímetro, tengo que dar 2 vueltas en el tambor. Un ejemplo, jóvenes. Nosotros debemos de sumar la escala fija más la escala móvil. Entonces, leemos en el tambor la cantidad de milímetros que tiene la parte superior y sumarle, si es que aparece en la parte inferior, 0,5. Entonces sumamos 5, 6, 7, 8, 9 milímetros y aparece en la línea inferior, sería 9,5 el número que está acá. Y ahora le debemos sumar la escala móvil. Leemos el tambor
y contamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que cada una de ellas equivale a 0,01, tenemos 11 de ellas, sería 0,011. Hacemos la sumatoria y tenemos 9,61 milímetros en el instrumento. Ejercicio práctico. ¿Cuál sería la medida que se encuentra en el instrumento? Intenten de hacer la lectura cada uno de ustedes. Le voy a dar un par de segundos. Bueno, jóvenes, debemos entonces medir la escala fija y después el nonio o tambor o escala móvil. Entonces vamos a contar 1, 2 milímetros. No aparece en la parte inferior el 0,5, así que mantenemos el 2. Y después debemos leer el tambor. Tenemos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 líneas. O sea, 0,37. Le sumamos los 2 milímetros y tenemos 2,37. Entonces, vamos a ver la escala fija más la escala móvil. 2 más 0,37, 2,37 milímetros, chiquillos. Segundo ejercicio. Ya que tienen un poquitito más de práctica, deberían realizarlo rápidamente. Entonces, contamos la parte superior y vemos si en la parte inferior aparece la línea. Tenemos 9, no aparece la línea inferior, así que contamos solamente el tambor. 9,45, 46, 47, 48. Entonces serían, aquí tenemos 48 líneas, que sería 0,48 más 9, 9,48. ¿Ya? Tengan cuidado porque hay muchas veces que aquí puede aparecer la línea del 0,5, pero mientras el 0 no quede debajo de esta línea, no quiere decir que sea 5. Tienen que tener cuidado. Ejercicio 3. Inténtenlo hacerlo solito. ¿Ya? Entonces tenemos 2, 3, 4 milímetros. Aparece inferiormente la línea del 5, del 0,5. Entonces tenemos 4,5 más la línea del tambor. Tenemos 15, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces tenemos 4,5 más 0,24. Tenemos 4,74 milímetros. ¿Ya? Tenemos 4,5 en la línea superior, 0,24 en el tambor, que serían 24 líneas, que equivalen a 0,24 milímetros. Al sumarlo, tenemos 4,74. Recomendaciones de uso. Siempre, pero siempre hay que verificar que cuando los topes estén juntos, la escala marque cero absoluto. Es importante, chiquillos, porque muchas veces el instrumento está descalibrado y no va a estar marcando cero absoluto. Entonces, cuando ustedes, si hay una diferencia de 0,02 milímetros, cuando ustedes realicen la medida, va a generar una medida errónea en 0,02. Por ende, tienen que tener cuidado. Siempre la escala tiene que estar marcando 00, ¿ya? También otra recomendación, use solo para aquellas mediciones donde se requiera gran precisión. Hay que recordar que el instrumento obviamente es delicado y más costoso que un pie de metro. Entonces, la idea es que si usted no necesita precisión, utilice un pie de metro. Si necesita precisión, utilice un micrómetro. Otra recomendación, cuando se va a medir, hay que verificar que el instrumento tenga los certificados de calibración al día. Si usted trabaja en una empresa, un ejemplo de fabricación de piezas, la mayoría o todos los instrumentos que tengan relación con la fabricación tienen que tener certificados de calibración.
Si es que el instrumento no tiene su certificado de calibración, puede que el instrumento esté descalibrado y pueda generar un problema después en el proceso de fabricación con las medidas. Otra recomendación también, no olvidar que la temperatura de referencia, chiquillos, son 20 grados Celsius. Si la pieza a la que yo voy a medir está caliente, hay que dejarla enfriar y luego tomar la lectura, ya que puede producir la dilatación o la contracción de las piezas a medir del instrumento. Si yo voy a medir con el instrumento, la idea tampoco es que yo lo tome y lo tenga, no sé, pues metido en la chaqueta y después voy a medir, porque mi temperatura corporal igual va a afectar al instrumento. Por ende, cuando voy a medir, el instrumento debe estar en su caja, en el lugar donde yo voy a medir, y cuando lo vaya a utilizar, lo tomo, mido y después lo vuelvo a dejar en el mismo lugar. ¿Ya? Otra recomendación que es muy importante, siempre limpie bien las piezas a medir, porque una pequeña partícula, como es un instrumento bien sensible, es un instrumento de precisión, esa partícula puede generar un error de medida cuando uno mide, obviamente, centésimas o milésimas de milímetro. Por ende, tienen que siempre tener una limpieza prolija, tanto del instrumento como de la pieza a medir. ¿Ya? Esas serían las recomendaciones, chiquillos. Bueno, jóvenes, fin de la presentación. Entonces, como siempre, vamos a ir a la página de internet, a la página de Stefanelli. Ustedes ponen micrómetro virtual digital en milímetros, puede ser en pulgadas, en milésimas de pulgada, hay diferentes tipos de instrumentos de diámetro interior o exterior. Y puede servirle para poder practicar. También recuerden que tienen la app o la apps que les recomendé también para poder medir. Y aquí obviamente vamos a poner el ojo ciego para evitar ver la medida. Ustedes se desplazan dependiendo de la medida que ustedes quieran practicar. Si se dan cuenta, va rotando el tambor. ¿Ya? Eso quiere decir que por cada milímetro da dos vueltas el tambor. El tambor tiene 50 líneas, que equivale cada línea a 0,01 milímetros, y en 50 líneas tenemos, si multiplicamos 0,01 por 50, tenemos 0,5 o 0,50 milímetros, que equivale entonces al desplazamiento de 0 a 0,5. Y con la otra vuelta tenemos de 0,5 a 1. Entonces, para poder avanzar un milímetro tenemos que dar dos vueltas obviamente en el tambor. Ya, ahí vamos a tener una medida para poder practicar, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí, ya. Entonces, tenemos que medir primero la regla fija, tambor fijo, y después el tambor móvil. Entonces, vemos aquí de 0 hasta la medida que está acá, contamos 0,5, 6, 7, 8, 9 milímetros. No tenemos línea inferior, entonces puedo pasar directamente al tambor. Tenemos 9 milímetros más 25, 30, 35 líneas. Y 35 líneas equivalen a 0,35. Entonces tenemos 9 más 0,35, tenemos 9,35 milímetros. Lo vemos acá, 9,35 milímetros. ¿Ya? Otro ejemplo, para que ustedes obviamente puedan practicar después en sus casas. Vamos a desplazar levemente para que aparezca la línea. Exacto. Ahí. Ya. Otro ejemplo, entonces tenemos de 0 a 5, 6 milímetros. Tenemos 0, 5, 6. Tenemos la línea inferior que aparece aquí levemente, entonces tenemos 6,5 más lo que indica el tambor. Tenemos 6,5, acá tenemos 0, 5, 6.
Entonces tenemos 6 líneas, sería 0,06. Entonces tenemos 0,06 más 6,5 o 6,50 más 0,06, 6,56. Ahí está la medida, 6,56. Ya, la última para que practiquen ustedes mientras. Vamos a poner una difícil porque me gusta. Ahí, ya. Un par de segundos para que la puedan desarrollar. Quien tenga la capacidad de poder realizar la lectura y del instrumento, lo voy a felicitar. Practique. Un par de segundos entonces. Ya chiquillos, contamos entonces. Tengo 1, 2, 3, 4 milímetros. Me aparece la línea inferior, serían 4,5. Y obviamente ahora voy a leer el tambor. 30, 35, 36, 37, 38 líneas. Entonces tengo 0,38. Y en la parte fija tengo 4,5. Entonces tengo que sumar 4,5 más 0,38. Tengo 4,88. Ahí está la medida. Perfecto. 4,88. Ya jóvenes, entonces los invito a que practiquen con el instrumento digital, que sería en este caso esta página de internet, y también el que les di en el apps, que también pueden ustedes revisar y realizar mediciones, obviamente, en su celular. ¿Ya? Recuerden que hay están todos los instrumentos, están hasta en milésimas de pulgada, en pulgadas del pie de metro, en milímetros del pie de metro, fracciones, milésimas y todas las medidas que ustedes puedan necesitar para poder realizar la práctica, ¿ya? Chiquillos, ¿qué es lo que vimos hasta ahora entonces? Las partes del instrumento, ¿ya? Las partes del instrumento ¿cómo se llama? Del micrómetro. Aprendimos a medir con el instrumento, que es lo importante. Nosotros aquí podemos ver eh, cuáles son las partes principales del instrumento: el cuerpo, el tope fijo, el husillo, el trinquete, el tambor fijo, el tambor móvil. ¿Ya? Recordad que el trinquete es importante para que ustedes realicen una medida con una fuerza específica, ¿ya? El freno y también obviamente acá los rangos de medida que tiene el instrumento, ya sería de 0 a 25 milímetros, y la precisión, que es importante también saberlo. Las funciones del instrumento: medición exterior, interior y profundidad, ¿ya? Y las recomendaciones que corresponden obviamente para poder medir. Siempre la limpieza es importante, el no golpear el instrumento, las temperaturas en las cuales yo voy a trabajar. Eh, Siempre evitar, obviamente, que el instrumento se descalibre. Siempre tengo que revisar que el instrumento esté calibrado, y si no está calibrado, pescar el instrumento, tomar un patrón de medida y calibrarlo, ¿ya? Eso sería, chiquillos, hasta ahora. Espero que sea de su agrado la información. Por favor, estudie y estamos en contacto ante cualquier duda o consulta en la clase de retroalimentación. ¿Ya? Espero que estén muy bien, cuídense mucho, cuiden a sus familias, cuídense ustedes. Estamos bien por acá, gracias a Dios. Yo sé que varios preguntan y consultan también cómo uno está. Recordar tener un compromiso bueno y alto con lo que se está haciendo. Esto es un sacrificio no solamente de usted al estudiar, sino también de sus docentes, el compromiso nuestro. Quiero que ustedes también tomen ese mismo compromiso. En la prueba anterior fue bastante positivo de ver
la cantidad de chiquillos que dieron la prueba y también hay algunos que hay que empezar a impulsarlo a que se unan, porque la idea es que el tiempo pasa y quien se ve eh, con, con pérdidas de conocimiento o al final se ve con el daño es el estudiante, ¿ya? Así que esto es una forma de poder facilitar el conocimiento a ustedes. La idea es que ustedes lo toman con la mejor gana posible para que ustedes el día de mañana puedan enfrentarse al campo laboral. Recuerden que este tipo de cápsulas son los puntos importantes que ustedes van a aplicar siempre en la industria. Así que como mecánico hay que saber medir bien y recuerden que si uno lo puede medir, va a ser mejor. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos. Chau, chau. Cuídense.